En mayo de 1939, Jorge Luis Borges publicó en la revista Sur, dirigida por Victoria Campo, su cuento Pierre Menard, autor del Quijote, que más tarde fue incluido en la primera edición de Ficciones en 1944. El mismo Borges refiere la génesis del cuento escrito durante su convalecencia después de una septicemia que lo tuvo al borde de la muerte. En esas circunstancias, en las que temía por su salud física y mental, Borges decidió experimentar en nuevos géneros. Quería escribir, y cito, algo que fuera nuevo y distinto para mí, para poder echarle la culpa a la novedad del intento, si fracasado. La obra, a caballo entre el ensayo y el cuento, refiere la proeza literaria de Pierre Menard, autor francés, de escribir su versión de Don Quijote de la Mancha. Allí, Borges compara ambas obras, tanto la de Menard como la de Cervantes. Cito, el texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. Más ambiguo, dirán sus detractores, pero la ambigüedad es una riqueza. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió Don Quijote, primera parte, 9º capítulo. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII por el ingenio lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. La historia, madre de la verdad. La idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. Fin de la cita. ¿A qué viene esto? Es la respuesta al comentario de la usuaria identificada como Lilith Marsac, muy bonito nombre, por cierto, respecto al video anterior, sobre si tengo la autorización de la escritora en Wattpad, Dina 111, a quien reseñé, para comentar su contenido. Por ello recurro a esta obra de Borges para ejemplificar los niveles de intertextualidad y autoría en una obra literaria. Ahora, quizá, se habrá advertido el sentido de la cita al principio del video. La problemática planteada en Pierre Menard es la lógica de la figura del autor que se ve afectada, tomando la obra clásica de un autor, reescribiéndola al pie de la letra. ¿Cuál de los autores es el responsable de la obra? ¿Aquel que narra la historia? ¿Borges que la firma? ¿Menard o Cervantes? Es decir, el concepto de autor de la obra es ambiguo, ya que la lectura es un acto creativo que recrea la obra de un autor. En ese sentido, escritor y lector, ambos serían los autores de una determinada obra. Ahora, recordemos la máxima del rey Salomón: nada hay nuevo debajo del sol. Lo escrito se ha dicho hace quién sabe cuánto tiempo.
Las ideas no le pertenecen a nadie. Por eso hay miles de historias de vampiros, por ejemplo, de hombres lobo, que incluso retoman, abrevan, de los caracteres contemporáneos, de esos personajes que han sido construidos para habitar la posmodernidad, como los chupasangre de Crepúsculo. A este fenómeno se le llama intertextualidad, que, definida de forma sencilla, es la relación dialógica entre dos o más textos que produce un efecto en el modo como podemos leer un texto concreto. Es decir, la intertextualidad es una relación explícita o implícita en el interior de un texto a otro texto con el cual el autor dialoga. Por supuesto, el enfoque central de la intertextualidad es el diálogo. ¿Cuáles son las formas comunes de intertextualidad? Vamos a ver. La cita. La cita es una referencia explícita de otro texto. Además, es literal, o al menos debería serlo. Es decir, por un lado ponemos la cita y por otro la fuente. Autor, obra, año, en fin. Y lo hacemos de manera literal, tal como escribió ese fragmento su autor, a ser posible en la lengua en la que fue escrito. Si está traducido, hay que procurar citar la editorial, el año de la traducción, el traductor y todo lo que convenga. Está claro que no siempre es así. A veces, los escritores incorporan una cita al comienzo de cada capítulo y solo incluyen, como fuente, el autor original, que aquí sería un epígrafe como lo hice yo al principio del video. Depende siempre del contexto de lo que estamos haciendo. No es lo mismo una cita en un ensayo, donde se requieren todas las fuentes de información posible, que la cita en una narración. El plagio. Otro de los tipos de intertextualidad presentes en muchos textos. Y eso es porque a veces los autores no especifican la fuente, y por eso se habla de plagio. Es decir, no es necesario que el plagio sea literal. Por ejemplo, se puede plagiar una idea, un argumento, un personaje, entre otros. Solo hablamos de plagio cuando el escritor no hace referencia a su fuente original. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra forma de intertextualidad, la alusión. En cambio, si en el texto encontramos una referencia, por vaga que sea, a otro texto, estamos ante una alusión. Otro de los tipos de intertextualidad más habituales, puede que el más frecuente. Por ejemplo, el título Ulises de la novela de James Joyce tiene que ver con la obra clásica de Homero, la Ilíada y la Odisea, en concreto más la Odisea. O cuando vemos una película y nos queda en la retina una imagen que asociamos a otra película, no estamos hablando también de otro tipo de intertextualidad, aunque en este caso referidos al campo visual o icónico. Naturalmente, en este caso, el concepto intertextualidad puede ser sustituido por otro afín a la semiótica. Después de repasar de manera fugaz este tema, porque es muy complejo, quiero evidenciar mi postura para aquellos que no lo advirtieron respecto del video anterior. La usuaria Lilith Marsac me advirtió, y eso lo agradezco mucho, ya que impelió compartir esa información en clave de pregunta amenazante, sí, y cito, como ya lo habrán visto en el mensaje que dejó: cuento con el permiso de la escritora. Mi respuesta es: no tengo su permiso, porque en ningún momento me afirmé como el autor de aquellos sentimientos vueltos palabras, sino que en todo momento di cuenta de su autoría, exponiendo la plataforma donde se encuentran sus escritos, así como su nombre de usuario, es decir, evidencié la fuente original de aquellos textos, e incluso me hice uno de sus seguidores. Tanto video para decir esto, pero era necesario y por eso aquí está. Por cierto,
La autora anunció que está por terminar aquellos ensayos dolorosos. Así que quienes quieran leerla, síganla y córtense las venas. Son muy buenos, tienen frases excelentes. Ya volveré a hablar de ella. Una última palabra. Dina 111, que es la autora a la cual me referí en el video anterior y la cual supuso este video, le compartí el contenido anterior, así que está enterada de lo que hice. Gracias por atender esta información, espero que les sirva de algo y no solo para perder el tiempo. Si les gustó, ya saben, compartirlo, likes, en fin. Y por supuesto, más comentarios que susciten temas, contenidos. Una vez más, agradezco a Lilith Marsac, gracias por todo, y hasta la próxima. Postdata. Todos sabemos que Cervantes escribió el Quijote, impelido y basado en muchos libros de caballería, es decir, copió. Nos vemos.